Bien, entonces, con el permiso de usted, voy a grabar la clase. Bien, el día anterior de clase hablábamos acerca de las leyes de la dialéctica. Sabemos que son leyes generales, que son leyes universales, que las podemos utilizar para hablar acerca de pensamiento, para hablar acerca de naturaleza, para hablar acerca de la sociedad. Cada una de estas leyes pues tiene elementos, tiene características y nos ayudan a explicarnos de qué manera funciona el proceso de desarrollo. Decimos que la ley de unidad y lucha de contrarios pues es considerada como la esencia y médula de la dialéctica, porque la dialéctica es conocida como la ciencia que estudia los conceptos más generales del desarrollo. De esa cuenta, cuando nosotros hablamos acerca de por qué es importante, es porque ella nos explica que las causas y las fuentes reales del desarrollo las encontramos en las contradicciones. Especialmente esta ley nos habla de los contrarios, que es su elemento fundamental, y nos dice que los contrarios son fuerzas, son tendencias que se excluyen y se presuponen a la vez. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando dice que se excluyen, es porque los contrarios son opuestos, es porque los contrarios viven en una lucha constante, porque esa lucha es la que genera el desarrollo. Es decir, los contrarios nunca van a vivir en paz. Siempre esa lucha constante entre ellos va a ser la causa que genera el desarrollo de los fenómenos. Los contrarios se presuponen. ¿Qué quiere decir? Que no existe el uno sin el otro. Por ejemplo, decimos el problema fundamental de la filosofía es determinar si primero es materia o primero es conciencia. Los materialistas dicen que lo primario es la materia y los idealistas dicen que lo primario es la conciencia. Pero ninguna de las dos posturas puede existir la una sin la otra. ¿Por qué? Se presuponen. Si lo vemos, por ejemplo, en nuestro sistema circulatorio, sístole y diástole, un proceso que permite enviar toda la sangre a nuestro organismo y otra sangre que vuelve a reintegrar la sangre a nuestro corazón. Ambos procesos contrarios, pero necesarios. Uno no puede existir sin el otro. Cuando nosotros hablamos acerca de que la fuente real del desarrollo son las contradicciones, es importante considerar que existen diversos tipos de contradicciones. En nuestro curso se habla de multiformidad, o sea, es decir, muchas formas, diferentes formas de contradicciones. Y especialmente lo resume en tres grupos, que son las contradicciones internas y externas. Un segundo grupo que son las contradicciones antagónicas y no antagónicas. Y un tercer grupo que nos habla de las contradicciones fundamentales y no fundamentales. Cuando hablamos acerca de las contradicciones internas y externas, las internas están dentro del objeto y dependen directamente de él. ¿Cómo así? Decimos, las personas conocemos lo bueno y lo malo. En cada uno de nosotros hay aspectos buenos y malos, pero depende de cada uno de nosotros si decimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Por ejemplo, a nosotros nuestros padres nos enseñan que no se debe robar, que no se debe mentir, que no se debe matar, que se deben de respetar a las personas, que debemos de ser honestos, honrados, íntegros, con compromiso, con responsabilidad. Y nos dan una lista de valores, de principios que la sociedad dicta. Usted sabe que, por ejemplo, si a usted lo citan a las 5 de la tarde,
pues usted llega 10 minutos antes. Pero de repente no es así. O sea, nos dicen a las 5, pero la hora en que me peino, me cambio, me arreglo, llego a las 6. Ahí estoy siendo irresponsable. Me podría estar portando mal. Pero ¿quién decide cómo comportarse? Cada individuo. El ser buenos o ser malos. No en el sentido de lo que la sociedad dicta, porque yo puedo hacer una cosa y la persona puede decir, eso está malo. Otra persona puede hacer algo y yo puedo decir, eso está bueno. Me refiero a los valores, a la aplicación de valores en nuestra vida, a la ética, a la moral, al ser profesionales de bien. Eso depende de nosotros. Por ejemplo, ¿hacer trampa en un examen es bueno o es malo? ¿Es Es malo? bueno, es malo. Es malo. Y es bueno porque ganan todos. Bueno, pero ¿quién decide hacerlo? ¿Ustedes o el catedrático o sus compañeros los obligan a copiarse? Nosotros. Ustedes son los que Cada quien deciden. decide. Cada quien decide. Yo sé que muchos ahora se quejan de la virtualidad, especialmente los docentes, porque decimos, es que qué tipo de profesionales estamos formando y que después cuando vayan al desempeño, y es ahí donde entran las consecuencias de lo que hacemos. Porque, por ejemplo, decimos todo lo que hacemos tiene una repercusión. Puede ser que en ese momento yo no sepa de matemáticas, alguien me resuelve el examen y yo subo las respuestas. ¿Qué va a pasar si en el trabajo que yo tengo que ir a hacer necesito hacer análisis matemático para tomar decisiones? ¿Será que voy a llamar a toda mi clase para que resuelva lo que a mí me toca? Los puedo llamar, pero no van a llegar o no van a aceptar el trabajo de ellos. Es su trabajo. Y es ahí donde decimos todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Pero ¿de quién depende cómo actuamos? De cada uno. Y es ahí donde entran las contradicciones internas, porque están dentro del objeto y dependen del objeto. Ahora bien, están las contradicciones externas. Estas se producen entre el objeto y el medio ambiente que lo rodea. Por ejemplo, un agricultor para su cosecha necesita un buen clima, es decir, que haya agua, pero suficiente, que tampoco sea mucha la lluvia porque puede lavar la tierra, porque puede dañar mis cultivos, y tampoco que sea ausente, porque si no, sin agua no hay cosecha. Pero el agricultor no puede decir, bueno, ya mi milpa está en el tamaño que yo quiero, ya no más agua. Ya la tierra tiene todo lo suficiente. O decir, miren, ahora voy a hacer otra cosecha, por favor que vuelva a llover de nuevo. Tampoco podemos. O por ejemplo nosotros, ¿verdad? Decir, ay, a mí, por ejemplo, a mí me encanta el frío. Y el calor pues nos desespera un poquito, pero no podemos decidir cuándo hace calor ni cuándo hace frío. Es una contradicción externa. Si lo vemos a nivel social, por ejemplo, la globalización, esta apertura, decimos, entre comillas, comercial de las fronteras, donde los países tienen que involucrarse. Cuando decimos, pero ¿por qué ahora Guatemala habla de normas ISO? Y es obligatorio, porque son normas de gestión de calidad a nivel internacional. Y que si Guatemala no cumple con ello, no puede exportar sus productos. Por ejemplo, es una cadena. Incluso vemos en el tema de los ingenios. Estas también comenzaron a exigirle a sus pequeños proveedores que también estuvieran certificados. Y entonces es una contradicción que no depende del empresario, que no depende del país, sino que depende de aspectos fuera del control del objeto. Entonces, estas contradicciones donde Guatemala no puede decir, no es que yo no participo. Por ejemplo, muchos hablan, y es ahí donde les digo, es importante nuestro conocimiento, no solo de nuestras carreras, sino de muchos aspectos generales que se marcan en una sociedad. Yo escucho cuando a veces los candidatos a político dicen es que
vamos a quitar la pena de que ya la pena de muerte se pueda aplicar en Guatemala. Eso no es tan fácil. Guatemala, con la firma del acuerdo de paz, participó en convenios internacionales y en el convenio San José es donde se pacta lo de que aquí en Guatemala no se aplica la pena de muerte. A veces yo sé que existe la Constitución de la República, que es nuestra carta magna, que es nuestra ley más importante, pero los convenios internacionales van más allá de esta ley. Hay jerarquías. Ustedes en derecho manejan las diferentes jerarquías de las leyes. Entonces, por lo tanto, no es tan fácil el venir y decir, bueno, entonces ya no la pena de muerte en Guatemala, o sí se aplica la pena de muerte en Guatemala. Hay que cumplir con determinados pactos a nivel internacional. Esos pactos no es que Guatemala quiera o no quiera entrar. Si no entra, pues ya vienen bloqueos económicos o bloqueos de participación a nivel internacional. Entonces debe de apegarse a ellos. Entonces esas son contradicciones externas que no dependen del objeto. Ahora bien, tenemos también las contradicciones de carácter antagónico y no antagónico. Siempre que nos hable de estas clases, de esta lucha, perdón, siempre van a ser en la sociedad, porque solo en la sociedad existen clases sociales. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de las contradicciones antagónicas, nos referimos a esas clases donde los intereses nunca se pueden conciliar. ¿Y por qué no? Si son contrarios y se necesitan, no necesitamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el burgués, el rico, decimos, el dueño de los medios de producción, tiene la plata para invertir, tiene la empresa, pero es a través de las personas como logra mover la empresa. Es a través de las personas y de la explotación de las mismas como logra su ganancia. Un empresario no abre una empresa, una institución, porque los guatemaltecos no tienen trabajo. Mentira. Él la abre porque necesita maximizar sus ganancias. Pero necesita de la mano de obra para que esa empresa se mueva. El pobre, el proletariado, el que no tiene los medios, la clase dominada, decimos, tiene la fuerza de trabajo, pero no tiene los medios de producción. Y entonces lo que hace es vender su fuerza de trabajo, la cual es remunerada a través de un salario, y de esta manera genera los satisfactores para sus necesidades. Vemos cómo entonces hay una cadena. Uno necesita del otro, pero los intereses nunca son los mismos. Por ejemplo, el empresario siempre quiere más ganancia, y no importa si van a ser 10, si van a ser 12 o si van a ser 15 horas de trabajo. No importa si usted tiene problemas en su casa porque trabaja horas extras. No importa si el trabajador tiene un desgaste, no importa si el trabajador no puede asistir a la universidad. Lo que importa es cumplir con las metas. Le va a exigir estudios, le va a exigir experiencia, pero no le va a dar el espacio para que lo alcance. Depende de usted. Su interés no es ayudarlo, su interés es que su empresa crezca. En el caso nuestro, no estoy ahí para que la empresa crezca, para que la empresa desarrolle. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es conseguir los satisfactores para mis necesidades. El llevarle la comida a mis hijos, el llevar la comida para mí y para mi familia. Es por eso que los intereses no coinciden. Los intereses nunca son los mismos. Y por eso es que dice que en las clases antagónicas, los intereses de clase nunca se reconcilian. Ahora bien, también existen las contradicciones no antagónicas. Ustedes en socioeconomía general hablan de clases sociales y hablan de grupos sociales. Las clases tienen diferentes subdivisiones.
Por ejemplo, en el sector industrial vemos cómo los dueños de los medios de producción pueden dedicarse a la producción de palma africana, a la producción de calzado, a la producción de bebidas gaseosas, licores, cemento, pollo, alimentos, etcétera. Tienen diferentes áreas, pero a la hora que una ley, por ejemplo, o a la hora que determinado movimiento les afecta, se unen y pelean por su interés. Es decir, sus intereses pueden conciliarse. Igual lo vemos con campesinos y obreros. El obrero en la ciudad capital o en los centros poblados o en las cabeceras. Y aparte, pues los campesinos o los agricultores en el campo. Ambos sin medios de producción. Ambos únicamente con su fuerza de trabajo para transformar la realidad. Que pueden unirse en una manifestación para pelear por los derechos del pueblo, decimos. Yo recuerdo un movimiento que fue cuando participamos para sacar a Pérez Molina y a Valdetti de la contienda porque estábamos cansados de la corrupción. Y nos creímos la mentira que los guatemaltecos estábamos peleando por eso. Y usted era licenciada, usted está loca porque si ganamos, no, están presos. ¿Y cuántos del CACIF cayeron presos? Si los que más se benefician son los empresarios de no pagar impuestos. Y una o dos empresas por ahí que pues las habían señalado por no pagar, pues pagaron la millonada y ahí están funcionando. Y sin embargo, los guatemaltecos, las masas, creímos que somos nosotros los que mandamos. Vemos cómo en el conflicto armado guatemalteco se enfrentaron campesinos, se enfrentó el pueblo con el pueblo, gente que estaba en el ejército y que cumplía órdenes, y gente que estaba en la guerra y no sabía ni por qué estaba ahí. Y terminamos luchando pueblo contra pueblo. Y al final ganaron Estados Unidos y Rusia a través de Cuba, que pusieron las armas. El hablar de luchas antagónicas es hablar de lucha de clases donde los intereses no son conciliables, mientras que en las luchas no antagónicas son divisiones entre las mismas clases, grupos sociales que pueden tener algunas diferencias, pero que cuando se trata de una lucha por un bien o por un bienestar de ambas clases o de ambos grupos, pueden reconciliarse. Ahora bien, todo cambia, todo se transforma y las contradicciones pueden ser fundamentales y no fundamentales. Cuando decimos que algo es fundamental es porque es muy importante. Y en el caso de las contradicciones, se les llama así cuando son las contradicciones que están influyendo en el cambio. Por ejemplo, cuando usted mira que ahí el jovencito ya comenzó a aplicarse loción y que ya se cortó el cabello y que de repente hasta cambió su manera de vestir, es porque la contradicción que está llegando es fundamental. Qué sé yo, consiguió trabajo o de repente una media naranja que le gustó por ahí y lo está haciendo cambiar. Cuando algo nos hace cambiar es porque es fundamental. Es esas contradicciones que influyen en nuestros cambios, ya sea en la manera de pensar, en la manera de vivir o cambios dentro de la naturaleza misma, esas contradicciones son fundamentales. Y aquellas contradicciones que se presentan, pero que todo sigue igual, no son importantes, no son fundamentales, o bien todo cambia. Puede ser que lo que hoy a usted lo hace moverse y es la contradicción más importante, mañana deja de serlo. Ya no es el motor de su vida.
Entonces, esas contradicciones son contradicciones no fundamentales, pero pueden ocupar diferente posición, es decir, pueden cambiar. Sí, adelante, Olga. Licenciada, un ejemplo de un cambio fundamental en la actualidad, podríamos decir en nosotros los jóvenes, el hecho de estudiar, por ejemplo, en la universidad ahorita, porque es fundamental, lo requiere la sociedad, o no sé, ¿podría ser ese un ejemplo? Sí, o sea, por ejemplo, decimos, ¿qué pasó con la pandemia? Nos hizo cambiar a muchos nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir. Por ejemplo, ahora ya, si se dan cuenta, a pesar de que sabemos que el virus está, la gente o ya lo conoce o ya le perdió el miedo. Porque, pues, incluso yo he visto que los centros comerciales, he visto que en los supermercados, pues ya no hay medidas. Incluso yo me asombré ayer que fue a un supermercado y no vi el medidor de temperatura, ni tampoco vi gel para poderse limpiar las manos. Y estaba alguien en la puerta y me dice, no, pasa adelante, ya no, todo está normal. Solo la mascarilla es lo único que exigen. Entonces, ¿qué va a pasar si después de que ya prácticamente estamos en nuestra vida normal, viene un brote fuerte o comienzan a morir más personas? Eso nos cambia. Incluso la paranoia que hay en algunos o el miedo que hay en algunos porque ya perdieron familia, porque ya perdieron amigos, también fue un cambio derivado de la pandemia. Entonces, eso que influye en nosotros, eso es una contradicción fundamental porque nos hace cambiar. Por ejemplo, yo vivo en un barrio y tengo 40 años de vivir acá, vine a los 7 años. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, veo que los jovencitos, hay muchos jovencitos involucrados en no buenos pasos, decimos, pero que ya me conocen, me saludan cuando me ven, incluso cuando he tenido que salir temprano de mi casa, hasta siento que tengo seguridad, les digo, y a mí, a mi familia, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no nos ha pasado nada, aunque hay cosas que no nos gustan, o sea, que no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero seguimos aquí en la colonia. Quiere decir que hay contradicciones, pero no son fundamentales. A veces le digo, mami, ¿qué pasaría? Le digo, si de repente, pues un papelito abajo de la puerta, o de repente nos tiran un teléfono. Ay, mi hija, mejor. El día que eso pase, nos vamos. Entonces, ahí sería una contradicción fundamental porque me está haciendo cambiar, Olga. Entonces, por ejemplo, a muchas personas esta pandemia los cambió por completo. Yo conozco compañeros que ellos estuvieron enfermos, que perdieron algún familiar y hasta el día de hoy ellos salen y es el mínimo contacto con uno. Casi que ni hablan, e incluso si uno trata, a mí me pasó la primera vez que los encontré, que el bloqueo, que cuando uno, yo no, todavía no he podido eh, dejar de ser sociable. O sea, a mí me encanta ver a mis amigos y abrazarlos y un besito en la mejilla. Todavía eso del puño, a pesar que llevan 2 años, me cuesta y me cuesta un montón. Y entonces tengo eso por impulso de abrazar. Yo iba a abrazarla a ella porque aparte sabía que había perdido a un familiar y donde pues sentí el rechazo, créanme que así como que uno siente una cosa bien fea, pero yo digo no, o sea, tengo que aprender a que debo de cambiar porque las cosas ya no son iguales. El que ahora estemos recibiendo una clase en nuestra casa, el que tuvimos que encerrarnos a las 4 de la tarde, en que dejó de existir la locomoción libre en nuestro país porque a las 4 de la tarde ya nadie podía andar en la calle. Y cosas que les digo, a pesar de que ya no hay medidas de restricción, porque es una mentira hablar de ello, hay personas que sí las aplican. Entonces puede ser que lo que vivieron los llevó a hacer un cambio en su vida
Entonces, esas contradicciones que impulsan nuestros cambios, esas son las contradicciones fundamentales. No sé si ahí queda claro o complementamos con lo que Olga decía. Sí, está claro, licenciada. Muy bien. Bien, entonces seguimos avanzando. Esta ley especialmente la vamos a ubicar en situaciones donde nos hablen de dos contrarios. Es decir, la ley de unidad y lucha de contrarios se caracteriza porque dentro de los problemas que nosotros aplicamos, pues permite que nosotros podamos, identificarla. Entonces, cuando, por ejemplo, acá nos habla del método dialéctico y nos habla del método metafísico, sabemos que estos dos son opuestos. Sabemos que estos dos, uno nos habla de cambio y el otro dice que no existe el cambio. Uno nos habla que todo se relaciona y el otro nos dice que todo está de manera aislada. Entonces, ley de unidad y lucha de contrarios. Luego, en el otro párrafo o en el otro caso que nos manifiesta, nos habla de los representantes del CACIF y nos habla de los gremios, nos habla de los sindicatos. Dos elementos que son opuestos, dos elementos que son contrarios. Entonces, cada vez que ustedes tengan una situación, tengan un caso donde lo que les manifieste sea dos elementos que son opuestos, dos elementos que son contrarios, la ley que se aplica es la ley de unidad y lucha de contrarios. Las tres leyes, ley de unidad y lucha de contrarios, ley de la negación y ley de los de tránsito, los cambios cuantitativos a cualitativos, cuesta un poquito diferenciarlas. De hecho, cuesta separarlas en las situaciones de la vida porque las tres se manifiestan a la vez. Nosotros hacemos una separación por aspectos didácticos, pero cuando se manifiestan todas, porque estas leyes son las que explican cómo funciona el proceso de desarrollo. Ahora bien, en el material que les preparé para socio, pues es un mapa mental o es un esquema o un cuadro, como ustedes quieran llamarle, y especialmente lo que hace es resaltar o remarcar el tema de la lucha de clases, especialmente porque esta es una categoría que marca el desarrollo dentro de una sociedad y especialmente es a través de esa lucha de clases que puede ser una lucha económica, que puede ser una lucha política, cómo es que se establece las luchas de clases y el antagonismo dentro de una sociedad. Decíamos, el hablar de luchas antagónicas es hablar de contradicciones antagónicas, es hablar de lucha de clases. Y estas solo se producen en la sociedad porque solo en la sociedad hay lucha de clases, ¿verdad? Y se pelea por un interés. Entonces, en este esquema que les estoy compartiendo, voy a ampliarlo. Pues partimos analizando lo que son los modos de producción, que también ustedes le pueden llamar formación económico-social. Cuando hablamos de un modo de producción o una formación económico, decimos que es la manera, que es la forma en que una sociedad produce en una determinada etapa histórica. Vemos que la sociedad ha pasado por diferentes maneras de producir: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cuando nosotros hablamos de ese modo de producción o de esa formación económico-social, encontramos que en ella hay una relación o una unidad de las relaciones sociales de producción más las fuerzas productivas. Y estos dos elementos fundamentales o estas dos categorías elementales forman el modo de producir.
Las relaciones sociales de producción son esas relaciones económicas que se generan en una sociedad, derivado de la producción de los hombres, y que esa esencia de las relaciones sociales de producción se sustenta en la propiedad. Es decir, que va a depender si existe una propiedad privada o existe una propiedad social. Cuando nosotros hablamos acerca de la propiedad social, vamos a hablar de una comunidad primitiva, vamos a hablar de un socialismo donde no hay un dueño específico de los medios de producción, porque los medios de producción son de la sociedad, son de todos, y entonces se genera una producción a través de una colectividad, a través de una colaboración, a través de un apoyo mutuo. A diferencia que cuando en estas relaciones sociales de producción se presenta una propiedad privada, porque ahí los medios de producción le pertenecen a un grupo, le pertenecen a una clase social. Esta propiedad privada hace que se dé una explotación del hombre por el hombre, que se dé una dominación, que se dé una desigualdad y sobre todo que se dé una lucha de clases. Una lucha de clases que representa el motor de la sociedad. Cuando hablamos de las fuerzas productivas, nos referimos a dos factores fundamentales. Por una parte, los medios de producción y por la otra, el hombre, el ser humano. Cuando hablamos de los medios de producción, nos referimos a los medios de trabajo, es decir, los factores que intervienen en el proceso de trabajo donde encontramos medios de producción o medios de trabajo y la fuerza del hombre como tal. El hombre es quien tiene su fuerza de trabajo a través de la cual transforma la naturaleza. Esta fuerza del trabajo del hombre puede ser intelectual o puede ser física. Vemos como, por ejemplo, en nuestra sociedad hay obreros, hay, por ejemplo, trabajos operativos, hay trabajos administrativos, hay trabajos de gerencia, y es ahí donde vemos reflejada la fuerza de trabajo del hombre. Ahora bien, cuando hablamos acerca de los medios de trabajo, medios de producción, hablamos de instrumentos y hablamos de objetos de trabajo. Dentro de los instrumentos de trabajo, ustedes sitúan a las herramientas y a la infraestructura, es decir, el medio donde ustedes van a desarrollar su trabajo, una instalación, una fábrica, etc. Y en los objetos de trabajo, las materias primas o las materias brutas como tal, y encontramos, por ejemplo, las materias primas que ya tienen un proceso de transformación, y encontramos a los medios de la naturaleza sin ninguna transformación. Ahora bien, estamos hablando de la ley de unidad y lucha de contrarios. Decimos que hablar de una clase social es hablar de un conjunto de personas con los mismos intereses económicos. Como consecuencia, se relaciona en el mismo modo con los medios de producción. Y cuando hablamos de la lucha de clases, que es el factor determinante, que es el motor de una sociedad, se define como un fenómeno que se refiere a ese conflicto externo que puede darse entre las clases sociales que existen en una sociedad. Un enfrentamiento de clases antagónicas. Cuando siempre que hablemos de clases antagónicas, vamos a hablar acerca de esa relación que tenemos con los medios de producción. Decimos ricos y pobres. Y especialmente esta lucha de clases puede manifestarse de tres maneras. La lucha económica, que es el enfrentamiento entre dos clases opuestas por la infraestructura, por la base económica, por los medios de producción, por esa relación que existe entre la clase explotada y la clase explotadora y de qué manera se maneja. La lucha política, que es la lucha por el poder. Cuando ustedes ven que los políticos se están despeinando ahí porque no están de acuerdo con lo que el otro hizo, que este quiere más y que etcétera,
Esa lucha es una lucha por el poder. Es una lucha donde las clases antagónicas se enfrentan en una condición de regiones jurídico-políticas. Es una lucha de los explotados contra las leyes. Recordemos que el derecho surge para defender los intereses de la clase dominante. Y en el caso de la lucha ideológica, representa la formulación de doctrinas que apoyan o que sirven a la lucha política para convencer a las masas de que apoyen a los intereses políticos de las clases a las que pertenecen. Hoy, por ejemplo, platicaba con alguien y me dice, es una barbaridad, me dice, van a volver a inscribir a Sandra. Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Esencia y fenómeno. ¿Por qué? Porque quienes deciden quién va a ser el presidente son los que votan. Las masas vamos como corderitos, pero ya el CACIF, el ejército, incluso hasta el crimen organizado en nuestro país, decide quién va a mandar y decide quién es el que va a estar detrás del poder. Nosotros solo cumplimos, vamos y hablamos de una fiesta cívica, pero realmente eso solo es la pantalla. Ya todo está decidido atrás de. Y no nos extrañe que Sandra esté ahí. ¿Por qué? A ella no le importa perder y van a ser 10 veces. No importa. Ella se lleva sus millones y ella se lleva convenios para ella, para su familia, porque el que pase va a ganar. ¿Cómo así? Sí, porque los guatemaltecos tenemos un voto anti-Sandra. Eso ya está predeterminado. Entonces, si se han dado cuenta, incluso cómo funciona el sistema político en nuestro país, y decimos los guatemaltecos, es que ya participó 3 veces. Se rompió el esquema con Jimmy Morales, que participó una vez y fue a ganar. Porque los guatemaltecos estábamos cansados de la corrupción y Blum. Ni ladrón, ni corrupto. Menos mal, si no, quedamos peor. Y ahí estuvo el voto anti-Sandra. Pasa el doctor Yamatei, voto anti-Sandra, aunque así habían acusaciones de crímenes, de delitos, etcétera, votamos por él. Y no importa quién hubiera pasado, si la segunda vuelta pasa Sandra Torres, el que pase con ella gana. Y es ahí donde lo que ustedes aprendieron, que las masas es el movimiento de la organización social, se requiere en la lucha ideológica para poder alcanzar el poder, que es el que se manifiesta en la lucha política. Entonces, acá también les coloqué lo que representa la ley de correspondencia, pues un extracto de lo que esta representa para que ustedes lo tomen en cuenta y luego pues hay una tablita donde pues hay un resumen acerca de los modos de producción precapitalista, que sería el primitivo o la comunidad primitiva, y ya el esclavista y feudalista, donde existe una propiedad privada y donde se manifiesta ya una sociedad en clases. Hablamos acerca de que en la primera etapa se da la primera y la segunda división del trabajo y la tercera división del trabajo, que es donde aparecen los mercaderes. Y acá pues comienza la acumulación originaria del capital. Las primeras formas de capital aquí fue la usura y el comercio. Y pues acá les manifiesta una serie de las características que marcan cada una de las etapas. Esto no corresponde al curso de fundamentos, lo aclaro. Simplemente es un ejemplo de cómo se da la lucha de clases y cómo ésta se manifiesta en nuestra sociedad y condiciona los cambios que pueden generarse dentro de la misma. Bien, como les dije,